Un poco de contexto. Termina la guerra en Europa en mayo de 1945. Este dato es muy importante para entender a Alemania en esos años. Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial y entre febrero y julio-agosto de 1945, los aliados, que en esa época era Europa, Inglaterra, Francia, Rusia y los Estados Unidos, empiezan a discutir qué harán con Alemania y cómo reunificar Alemania y qué harán cuando evidentemente Alemania iba a perder la guerra. Entonces, entre las cosas que se discutieron era dividir el territorio en tres partes. Uno iba a estar dominado por la Unión Soviética, otra parte por Inglaterra y los Estados Unidos y una tercera parte por Francia. Esto duró de 1945, en mayo, que termina la guerra, hasta 1949. Entonces se veía algo así. La Alemania que estaba dominada bajo los poderes de los aliados y la Alemania de la Unión Soviética, donde está el punto. Y muy importante, Berlín también se lo dividieron. Entonces, esta pequeña cosa que ven de dos colores era Berlín. Entonces, como les había contado, se divide Alemania en 1949 oficialmente en prácticamente dos países. La República Federal Alemana, donde empieza a promoverse el capitalismo, y la República Democrática Alemana bajo el socialismo y toda la influencia de la Unión Soviética. Entonces, la parte de Alemania más rica empieza a ser Alemania Occidental. Alemania Oriental queda bajo el muro, perdón, bajo la Unión Soviética, como les había comentado, y Berlín también. Entonces empieza a pasar un poco los años. Entre 1950, que oficialmente ya existían dos Alemanias, y 1961, 3.8 millones de personas emigran del Oriente a Occidente, del sistema socialista al sistema capitalista. Los de la RDA, preocupados que se les estaba yendo la mayor parte de personas, empiezan a construir barreras en dos lados, ya sea entre West y East Germany, y también empiezan a construir barreras dentro del propio Berlín para que no haya una emigración de lado a lado. Las personas se ponen más creativas para poder emigrar y los dirigentes de la RDA deciden que de la noche a la mañana se van a cerrar los 38,000 puntos fronterizos y ya no se puede pasar, simplemente. Las personas se quedaron encerradas en A, B, C lugar de Alemania. Entonces imagínense, para los que hayan ido a Alemania, la Puerta Brandeburgo, uno de los lugares más característicos donde uno se toma fotos y es el corazón de Berlín, se miraba algo así. En el 13 de agosto de 1961 empiezan los tanques de la RDA a estar alrededor de la Puerta Brandeburgo y en un 151 kilómetros en total de muro, y los del occidente no podían hacer nada, porque técnicamente el muro lo construyeron dentro del territorio oriental. Entonces solo veían cómo empezaban a construir barreras, barreras y más barreras para dejar encerradas a las personas. Otro dato muy importante, las personas, aparte de Berlín, era más evidente la cerca, pero las personas tampoco podían irse del oriente al occidente. Entonces, entre lo morado y amarillo, también había un puesto fronterizo bien grande que se cerró. Entonces empieza a ver la Puerta Brandeburgo militarizada totalmente, con un montón de alambre de púas y literalmente el muro que ahora es hasta que después lo empezaron a pintar. Esto para que se den una idea que era realmente difícil pasar. Aquí pueden ver, tenemos un segundito, ahí. Aquí está. Todo esto se construyó en el área del este. Entonces, cualquier persona que estaba, digamos que esta es la Puerta de Brandeburgo, esto ya estaba en el área del este y es el muro, pero no solo era un muro fácil de pasar. Había terrenos militarizados con perros, habían alambres de púas, luces que se encendían si alguien deseaba pasar,
puestos de control, más púas, más alambres, y aquí empezaba Alemania Oriental. Si alguien quería pasar de aquí para acá, lo más seguro que era asesinado. Poca gente pudo hacerlo. Y hablando un poquito de asesinatos, empiezan del 61 al 89, ambos Alemanias empiezan a tomar rumbos muy distintos. Uno a ser rico y a reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial, otro a vivir bajo el socialismo. Entonces, parte de las cosas que tenían que empezar a pasar eran los intentos de escape. Los soldados tenían órdenes de disparar a quien quisiera escapar. De los casos más representativos fue Peter Fetcher y Vernon Lunzer, que tenían 18 o 22 años, eran como ustedes. Querían escapar, irse de un lado a otro, y Peter fue el primero en morir. Y de las pocas fotos que se conservan, un poquito cruel la foto, pero aquí está él, muerto entre los dos terrenos del muro. Y aquí hay más fotos acerca de cómo era la vida. Literalmente pararon la ciudad, la dividieron y quedaron encerrados, como les conté. Ahí están los soldados con órdenes de disparar a quien quisiera pasar, y eso era de forma permanente. Más personas asesinadas cuando intentaban pasar de un lado a otro. Este era un punto importante. Los Estados Unidos seguía teniendo presencia en el lado occidental. Entonces, el único punto legal de paso, si por ese motivo alguien conseguía legalmente cambiarse de un lugar a otro, era en Checkpoint Charlie. Ese era el apodo. Entonces, ahí se recogían a las personas de un lado a otro para poder emigrar. Y casos exitosos. Un grupo de personas construyó un muro de 140 metros, un túnel de 140 metros de largo y 12 metros bajo tierra para pasar de lado a lado. Ese sí fue bastante exitoso. Otro, y ahí les cuento algo personal. Esta es una película de Disney que yo miré cuando tenía como 6 años. Ahí empezó mi rollo con el muro de Berlín. Y lo que hicieron un par de familias es construir un globo aerostático. Entonces, literalmente volaron de un lado a otro. Después de eso, cambiaron las reglas y tenían orden de disparar a cualquier cosa que volara de un pedazo a otro. Esta película no está en Disney Plus, por cierto, pero sí está en la biblioteca si le quieren alquilar. Pasan 28 años, del 61 a 1989. Ahí ya empiezan a cambiar un poco las cosas. Hay intentos de reformas en la Unión Soviética. Y eso es muy importante porque el muro está bajo toda la influencia de las políticas de la Unión Soviética. Pero empiezan a haber protestas masivas, hay ciertos políticos alrededor del mundo que empiezan a quejarse de que dejen pasar a una persona a otra. Tipo agosto del 89 se abre la opción a que quien quisiera inscribirse para un día emigrar podía hacerlo. Y como en pocos días 160,000 personas pidieron emigrar a Alemania Occidental y empiezan a cambiar cierto tipo de regulaciones. Entonces empiezan en noviembre del 89 a crear una ley de tránsito. Esta ley de tránsito, entre comillas, lo que quería hacer era habilitar de forma menos complicada a que alguien pasara de oriente a occidente. En un accidente de la historia, por así decirlo, él era Gunther, con apellido que no puedo pronunciar, que era de los portavoces de Alemania Oriental. Estaba dando una conferencia de prensa muy tarde, el 8 de noviembre, cuando un periodista italiano le pregunta algo, que cuando entra en vigor una ley de tránsito que él no había leído, no sabía qué era, no entendía qué implicaba, y realmente le preguntan algo que él no sabía qué era y responde muy fácilmente, hoy mismo, ahorita. Esa ley lo que permitía era pasar de un lado a otro. Se hace una revuelta, de boca a boca se empiezan a escuchar en las noticias que ya se puede pasar a Alemania Occidental. Entonces hay tanta gente llegando hacia el muro que los guardias no pudieron hacer nada y entre la noche del 8 al 9 de noviembre miles de personas empiezan a derribar el muro. Entonces empiezan a literalmente las pocas imágenes, una imagen muy histórica, está otra vez la puerta de Brandeburgo,
y la gente empieza a derribar el muro poco a poco de ambos lados para reunificar Berlín. Entonces, esas son parte de las imágenes. Los propios guardias se unieron a las personas para poder eliminar el muro, derribarlo, más bien dicho. Y otra foto del 9 de noviembre, con la puerta ya intentando estar cruzando las personas de un lado a otro. Y para terminar como esta pequeña introducción, si ustedes quieren saber más del tema y películas, este libro que se llama de Roberto Ampuero, Detrás del muro, era un chavo que es también como de 22 años en ese momento, que estaba estudiando primero en Cuba, primero en la RDA, se va a Cuba, después regresa a Alemania Oriental y cómo logra salir y cómo descarta todas sus ideas socialistas y empieza a abrazar a un montón de ideas del capitalismo. Muchos años después, hasta es ministro en su país. Esta película, otra, The Lives of Others, solo la he visto una vez en la vida, porque sí es bien dura, pero narra una historia de cómo eran las escuchas dentro de Alemania socialista. Goodbye Lenin es una casi comedia de un chavo jovencito que la mamá entra en coma, la mamá despierta del coma y quiere que la señora no se dé cuenta que ya cayó el muro y que cayó el sistema socialista. The Bridge of Spies es una película basada en la vida real que intentan juzgar a un espía, pero lo intentan juzgar bajo leyes occidentales. Una de las leyes occidentales más importantes es que uno tiene derecho a un abogado y un juicio justo. Entonces Tom Hanks es un abogado que defiende a un espía de la Alemania Oriental, súper buena. Y el último libro que les recomiendo, que de ahí saco el título de la conferencia, Burning Down the House, que es como toda la música alrededor de los 80, 70 hicieron caer el muro. Gracias. Hola, buenas tardes. Tengo muy poco tiempo, entonces solamente voy a hablar de algunas de las consecuencias de la caída del muro de Berlín hace 35 años. De alguna manera, quizá esto comienza con un hecho famoso en donde el presidente de Estados Unidos, Reagan, le dice al presidente de la Unión Soviética, Gorbachev, le dice: señor Gorbachev, destruya este muro. Y en ese sentido, quizá ahí comienza esta historia. Ahora, es muy importante, digamos, esa caída del muro de Berlín hace 35 años, porque de alguna manera plantea el fin de la Guerra Fría. Hasta noviembre del año 89, básicamente había dos grandes potencias: la Unión Soviética y sus aliados y los Estados Unidos y sus aliados. Pero a partir de la caída del muro de Berlín, parece ser como que se empieza a derrumbar este sistema de la Guerra Fría. De hecho, lo que vemos es que de alguna manera se empezó el proceso de reunificación de Alemania. Eran dos repúblicas: la República Democrática Alemana, que era la parte oriental, y la República Federal Alemana, que era la parte occidental. Y en un momento dado se decide que deben unirse los dos estados. Y resulta que entonces esta reunificación de Alemania va a traer consecuencias importantes. La gente empieza de los países del este, de los países de lo que era el Pacto de Varsovia, empieza a emigrar hacia Occidente. De alguna manera, el sistema soviético estaba mostrando su fracaso en términos económicos y en términos políticos. Bueno, entonces esto trae como consecuencia la disolución y la caída de la Unión Soviética. En 1991, la Unión Soviética desaparece. Y desaparece, curiosamente, el día de Navidad, el 25 de diciembre de 1991. Algunas gentes creen que esto tiene que ver casi con un milagro, de hecho, Juan Pablo II, que era el Papa en esa época, cumplió con una de las profecías de Fátima, y entonces le pidió a la Virgen que ayudara
a que el sistema comunista desapareciera. Y curiosamente, el 25 de diciembre de 1991 cayó la Unión Soviética. Por otro lado, esto de alguna manera va a traer consecuencias enormes al resto del mundo. Por ejemplo, ya ahora no iba a haber esta guerra fría entre dos potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, sino que ahora solamente iba a haber una potencia importante en el mundo, los Estados Unidos. Y los Estados Unidos creían, y mucha gente creíamos, que con el fin de la Unión Soviética el mundo iba a vivir en paz. De hecho, Francis Fukuyama, un autor importante, un politólogo importante, escribió un libro que se llamaba El fin de la historia. La historia ya no iba a seguir en conflictos, ahora todo el mundo íbamos a vivir en paz. Sin embargo, la realidad no le hizo caso a Fukuyama y entonces en realidad seguimos estando en conflictos. En esa época, Fukuyama creía que básicamente había ganado la democracia y el liberalismo y la economía de mercado. Ahora estamos viendo que no es completamente cierto esto. Estamos viendo un mundo que otra vez está cambiando y que otra vez está apareciendo varias potencias que se enfrentan unas a otras. Tenemos el caso de los Estados Unidos, tenemos el caso de Europa, tenemos el caso de la Unión Soviética, de Rusia, de la Federación Rusa, y tenemos el caso de China. Es decir, es un mundo multipolar el que estamos viviendo y no es ese mundo feliz, tranquilo, todo en paz que Fukuyama nos decía en 1994. Muchas gracias. Bueno, primero gracias por la oportunidad de poderles platicar. La verdad es que a mí me entusiasman mucho estos temas. Yo tengo una vida un poco rara porque soy músico y soy académico, trabajo mucho en el área cuantitativa, pero también me muevo mucho en el área artística. Y tal vez me gustaría empezar con una pregunta. ¿Ustedes sienten que la música puede crear un cambio social o político? ¿Qué tan poderosa podrá ser la música para cambiarla? Obviamente no pretendo decir que el muro de Berlín cayó porque hubo músicos, pero mi propuesta es que influye más de lo que se imaginan. ¿Sí? Digamos que tendemos a pensar que estos fenómenos son más políticos y son más de personas y de líderes y gente que lucha. Y decimos, la música es un dulcito que hay ahí, pero yo quisiera proponerles, porque no pretendo convencerlos necesariamente, pero sí proponerles que la música es más poderosa de lo que nos imaginamos. ¿Les parece? Si nos ponemos ese reto. Bien, empecemos un poco contrario a lo que les acabo de decir. Vamos a hablar de tres cositas, voy a ver cómo le hago, porque vengo entusiasmado con mostrarles varias cosas. Me gustaría platicar un rato con ustedes sobre si la música realmente es importante. ¿Sí? ¿Eso no es importante? Bueno, si lo es, ¿por qué? Mi propuesta es que lo es, ¿verdad? ¿Y qué rol ha jugado la música en los cambios políticos? Juguemos un poquito con esas tres ideas, ¿les parece? Bien, quiero empezar criticándome. Yo no sé si ustedes conocen a Steven Pinker. Steven Pinker es un neurólogo, un neurocientífico bastante interesante, bastante prominente, muy interesante las ideas que tiene sobre el cerebro. Pero él no es un fan de la música, ni en general, particularmente la música. Él estudió la música y sus orígenes y él dice, sospecho que la música es cheesecake auditivo. No sé si ven qué quiere decir con eso, ¿verdad? Una exquisita confección hecha a mano para hacerle cosquillas a los puntos sensibles de nuestras facultades mentales. Es decir, lo que está diciendo, miren, la música es muy agradable, sirve para sentirnos bien, pero realmente no tiene ninguna función evolutiva. Es decir, no nos ha servido para ser mejores humanos. Ok, ¿qué opinan de Pinker? Yo respeto mucho a Pinker, pero aquí creo que está profundamente equivocado. ¿Pero qué opinan? ¿Será tan irrelevante para nuestra sobrevivencia la música? ¿Se imaginan un mundo sin música? ¿Verdad? Eso no quiere decir que sea fundamental para la sobrevivencia, pero sería un mundo probablemente bastante aburrido. No sé si les gusta mucho la música a ustedes, pero quiero refutar a Pinker, ¿les parece? Ok, la música es importante y quizás no le damos el crédito que se merece. Hablemos un poquito de eso. Y eventualmente voy a llegar al muro de Berlín, no crean que me lo voy a brincar, obviamente es parte importante de la historia que les quiero contar. Fíjense que hay varios filósofos que le han dado importancia a la música. Platón era bastante entusiasta, de hecho es contrario a Pinker, ¿verdad? Platón nos dice, la música es una ley moral, da alma al universo, alas a la mente, vuelo a la imaginación, encanto y alegría a la vida y a todo.
Tal vez es demasiado optimista, ¿va? Tal vez aquí se me fue del otro lado, pero anda que, digamos, Platón es de los que sí consideran que la música es importante en la vida de las personas. Bien, ahora vámonos un poquito más contemporáneamente. A mí, yo también respeto mucho el trabajo de McCloskey, Deirdre McCloskey, ha venido acá a la universidad. Ella, justamente ahorita tiene un debate con el Nobel de Economía, Acemoglu, y compañía, porque a Acemoglu pues, le dan mucha importancia a las instituciones, a las normas, a las reglas políticas gubernamentales y a las reglas de las sociedades. Y Deirdre McCloskey nos dice, miren, la cultura, los valores son importantes y a veces incluso son fundamentales porque sin ellos las instituciones no van a tener el efecto que queremos. Entonces fíjense que miren esta pequeña segmento que justamente lo acabamos de debatir en otro debate de un artículo que tuvimos. Deirdre nos dice, sin el valor, la justicia, el amor, la templanza, la esperanza y la fe inculcadas en las personas por sus madres, películas, novelas, amigos o música rock, sí, yo soy rockero, entonces me alegro que de alguna forma nos incluyera ahí, las instituciones o marcos prudentes son letra muerta. ¿Sí? Es decir, a veces creemos que podemos darle un orden social a las personas, podemos influir sobre las instituciones a base de fuerza, coerción, leyes, abogados, ¿verdad? Policías, y no nos damos cuenta de cómo nuestras madres, la música que oímos, las películas que vemos, los libros que leemos, los comediantes que escuchamos, pueden influir tanto en nuestras vidas. ¿Cómo vamos ahí? ¿Siente que influyen? ¿Han influido artistas en ustedes? La música que escuchan, las letras que escuchan. Un poquito, ¿sí? Hablemos un poquito de eso entonces. Ok, todo esto no me lo estoy inventando, lo pueden leer en el libro de Deirdre, pero les quiero leer, aquí les pongo algunos extractos, un poco extensos como para un slide, pero les quiero leer. Noten que Deirdre le da mucha importancia a la cultura, ¿verdad? Quiero ver el segundo párrafo, dice McCloskey, a menudo señala que elementos culturales como el arte, la literatura y la música ayudan a moldear los valores sociales, fomentan las virtudes necesarias para una economía próspera. ¿Sí? Entonces, que Deirdre es entusiasta, ¿verdad? Del rol que tiene la música. Bueno, no solo la música, el arte y la cultura en general. Ok, entonces, hablemos un poquito, pongámonos un poco lúgubres, ¿les parece? Miren, los políticos y los religiosos y los grupos religiosos siempre han reconocido el poder de la música. ¿Qué es lo primero que hay en un lugar cuando ustedes van a una congregación religiosa? Aparte de ir a meditar y escuchar algún tipo de plática, ¿qué usualmente hay en los eventos musicales? En los eventos, ya se los dije, en los eventos religiosos. Música, ¿sí? Música, el gospel, hasta hay un género, ¿sí? ¿Qué acompaña a las procesiones de Guatemala? Música, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hace ¿Cuál es la canción que usó Donald Trump ahorita para ganar las elecciones? ¿Cuál era el tema emblemático de él? YMCA. De hecho, algunos analizan por qué escogió particularmente esa, porque tiene un historial ahí un poquito desvinculado de muchos de los valores que se profesan dentro de los republicanos, ¿verdad? Pero digamos, la idea es que YMCA, ¿verdad? Era una canción que eligieron. Es muy raro que ustedes no conozcan a un político que no haya usado alguna pieza musical, ¿sí? Observen que los religiosos prohibieron lo que se llama la música tritono. Yo no sé si ustedes la conocen, pero la música tritono tiene un sonido disonante, pero en la época medieval prohibieron la música tritono porque la consideraban producto del demonio. No se sabía, pero estaba esa creencia. Escuchemos, les voy a mostrar un pedacito. Durante la Edad Media muchas cosas fueron prohibidas y censuradas por la Iglesia, y la música no fue la excepción. Durante aquella época, todas las artes giraban en torno a la adoración de Dios, por lo que la música tenía que sonar siempre agradable para poder cumplir con los objetivos de alabanza. Sin embargo, los eclesiásticos creían que el diablo era capaz de colarse en la música por medio de un acorde que genera bastante tensión, que no puede sentirse agradable debido a su nivel de disonancia, además de la dificultad de su entonación. El siniestro acorde se conforma a través de lo que en teoría musical se conoce como tritono, un intervalo que ocurre naturalmente en cualquier armadura mayor, formado entre el cuarto y el séptimo grado de la tonalidad. Por ejemplo, en la tonalidad de do se forma un tritono entre fa y si. El tritono
fue denominado por la iglesia como Diabolus in Musica, el diablo en la música, ya que genera una tensión extraña y según las creencias de la época, al interpretarlo era posible invocar al demonio, por lo que su ejecución estaba absolutamente prohibida. La primera vez que se prohibió el tritono parece ser cuando el monje italiano Guido de Arezzo, reconocido por sus aportes a la teoría musical y figura central de la música en la Edad Media, en su sistema hexacordal, sugirió que en vez de utilizar el si natural, se debería trasladar a do, con el fin de evitar el tritono. Posteriormente, los teóricos Ugolino de Oliveto y Johannes Tinkoris abogaron por reemplazar el si natural por un si bemol. Dicha prohibición terminó cuando en el romanticismo, autores como Beethoven, Chopin y Wagner hicieron uso de acordes con tritono en sus composiciones. En la música actual también podemos encontrar dicho Diabolus in Musica en general. Ok, noten que se imaginan, no sé si lo perciben como yo, pero se pueden imaginar qué ridículo que estén prohibiéndonos combinar la música como nosotros queramos. No deja de ser impresionante lo que han hecho algunas veces en la historia de las personas, y por eso es tan importante que nos recordemos de lo terrible que fue el muro de Berlín, ¿verdad? Porque fue un intento por evitar que las personas se pudieran mover. Imagínense, ¿verdad? O sea, ¿qué nos puede pasar por la cabeza como para pensar que una prohibición de ese tipo tiene sentido, ¿verdad? Entonces, que en este caso, pues los religiosos prohibieron el tritono porque sonaba muy disonante. Y les digo que historias de estas, podemos ver varias. Por ejemplo, en la Alemania nazi, la música se utilizó como una herramienta para promover la política racial y se consideraba un elemento clave en la constitución de la cultura germana. Es decir, ellos utilizaban la música, pero prohibieron noten que prohibieron música también. Los nazis prohibieron ciertos estilos de música considerados ajenos a la nueva identidad nacional, a saber, los estilos judíos, afroamericanos y modernistas, etiquetando a la música como degenerada, ¿verdad? Es decir, ahora, se dan cuenta que si la música fuera tan irrelevante, los gobiernos no buscarían ponerle límites, ¿sí? Sería irrelevante, ¿verdad? ¿Qué importa? ¿Qué hace la gente si no es importante? Noten que al contrario, ¿verdad? Efectivamente se sienten forzados a dirigir lo que las personas pueden escuchar. Los nazis claramente veían ciertas formas de sonido organizado como una amenaza para su proyecto político. Ellos sentían que la música los podía dirigir a la población en una perspectiva distinta. Los soviéticos no fueron diferentes, ¿verdad? Desde que Joseph Stalin tomó el poder en la década de los 20 hasta la caída del comunismo, se prohibieron varios estilos de música en la Unión Soviética. Donde que la música modernista, tonal, fue prohibida. Otra vez, la música tonal quiere decir música disonante, música que tiene acordes que no necesariamente son los clásicos, ¿verdad? Y básicamente estos fueron prohibidos porque sentían que traían influencias de oeste a la Unión Soviética, ¿sí? Se dan cuenta que es tremendo, ¿no? Bueno, aquí hay un caso simpático. Ustedes saben, yo no sé si saben esto, pero ustedes saben que todos los días a los norcoreanos los despiertan con una canción del gobierno en todo el país. No sé si lo han visto. ¿Lo han visto o no? Pongamos la cancioncita. Si ustedes van a Corea del Norte, los van a despertar con esta canción. Esto lo escuchan en todo el país, en toda la ciudad, Pyongyang, en toda la capital. Note que no los va a aburrir, ¿va? Pero imagínense que todos los días nos despiertan con una canción recordando y venerando. Esta canción específicamente es para recordar ¿dónde estás, querido general? En relación a Kim Song, es una canción del grupo Kim Song-wol que fue creado por el gobierno para fomentar ideas del partido, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que los coreanos también han sido muy dirigidos a prohibir cierto tipo de música. Lo que ustedes ven en la pantalla es una banda que está tratando de imitar a las Spice Girls, ¿verdad? Y básicamente son miembros del ejército de Norcorea, los que están en el grupo, y es un intento de Kim Jong-un por modernizar un poco el mensaje musical de Norcorea. Guatemala no ha sido la excepción. Me imagino que ustedes saben esto. Ustedes saben que a Guatemala vino una banda hace poco, de hecho eso fue hace como 3 años, vino una banda sueca que se llama Marduk, y el Congreso votó para prohibir que entrara a Guatemala. Primero, sueco, que Suecia tenía cierto activismo, ¿verdad? Entonces, digamos, se miraba como una amenaza para las instituciones, la soberanía del país. Y aparte de eso,
sí, son considerados diabólicos. ¿Alguien sabe qué es Marduk? Fíjense que es bien interesante, si ustedes leen un poquito la historia de la evolución de los distintos dioses. Marduk, en la historia babilónica, era el dios que competía con Yahvé. Yahvé es el dios de los israelitas, es Jehová, en versión actual. Y Marduk era otro dios importante para los babilónicos que estaba al mismo nivel que Yahvé. Y básicamente era como que el competidor. Y entonces, en este caso, no solo era un tema institucional, gubernamental, ¿verdad?, de Suecia, sino que también se percibía como una amenaza directa a los valores religiosos del país. A mí, personalmente, me parece absurdo. Que vean emprendedores, había gente que invirtió para traer a esta banda, ¿verdad? Y noten que los prohibieron, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les estoy dando todos estos ejemplos? Mi propuesta es esta. Noten que mi propuesta es que la música tiene el poder para catalizar cambios sociales. Y por ese motivo es que usualmente ha sido censurada por los que tienen el poder o buscan retenerlo. Si no fuera importante, no estarían proponiéndoles un montón de limitaciones a la gente de lo que pueden escuchar y de lo que sí deben escuchar. ¿Cómo vamos ahí? ¿Les parece? ¿Les hace clic? ¿No? ¿Un poquito? ¿Sí? ¿Les han prohibido a ustedes escuchar ciertas canciones? Deberíamos de prohibir el reggaetón. Mucha gente ha propuesto, ¿saben que han propuesto eso? Que han propuesto de que se prohibía cierto tipo de música. ¿Por qué la música influye tanto? ¿De dónde vendrá ese poder de la música? Ok, genera emociones. ¿Dónde escuché? Ahí atrás, genera emociones, hay una conexión emocional. ¿Qué sienten ustedes cuando escuchan una canción que les pega duro? Y me gustaría escucharlos. ¿Qué han sentido cuando dicen, esta canción cómo me gusta? ¿Qué sienten cuando algo les gusta mucho? Medio obsesivo uno, ¿ah? Uno la escucha y la escucha y la escucha. Hay memes que dicen, la paro a la mitad, la canción, y la voy a volver a escuchar porque no estoy sufriendo lo suficiente. ¿No se lo han visto? ¿Ya? ¿Cuántos sufren cuando escuchan música? Digamos, no sufrir, tal vez la palabra sufrimiento es muy, muy fuerte, ¿verdad? Pero ¿cuántos les gusta la sensación de tristeza y nostalgia que les genera la canción? Porque les recuerda a alguien, no los transporta a la música a veces, a algún lugar. Cuando oyen algo, uno dice, eso es cuando yo estaba en el colegio, ¿verdad? Y ahorita están jóvenes, espérense que lleguen a mi edad y escuchen la música de ahorita. Van a ver, hasta el olor van a sentir. Van a escuchar la música y a veces hasta se van a recordar de ciertos aromas y ciertos colores. ¿Sí? Ok, la música es sumamente emocional. Bien, parte del truco de la música, les voy a proponer una idea un poco política. Esto se llama la ventana de Overton. No sé si la conocen, ¿verdad? Mejor se las explico con un video, más fácil. Pongámoslo. The Overton window. It's a concept in political science that says there's this window of ideas the public is willing to accept. Everything inside the window is normal and expected. Everything outside the window is radical, ridiculous, or unthinkable. And the theory goes that if you want to move the window, if you want to change what people think of as acceptable, you shouldn't start here, you should start here, at the extreme. Because forcing people to consider an unthinkable idea, even if they reject it, makes all less radical ideas seem more acceptable by comparison. It shifts the window in that direction. So if you want to make people more accepting of gay relationships, you should start by arguing for gay marriage. You'll lose at first, but you'll start to make things like domestic partnerships seem more plausible. Then civil unions start to seem normal too. Pretty soon, what started off as an unthinkable idea seems very thinkable, even boring. The point of the Overton window is that people don't have to accept a ridiculous idea, they just have to get used to it. Have to hear it enough to start comparing other ideas to it. And that might be the scariest part of Trump's first year in office. Not how abnormal he is, but how normal he makes everything else look by comparison. Ok, noten que la ventana de Overton lo que dice es que hay cosas que la gente está acostumbrada a aceptar como correctas, ¿verdad? Y luego hay otras que son extremadamente bizarras, raras, ¿verdad? Exóticas. Pero si ustedes empiezan hablando de lo raro y exótico, hacen que todo lo que antes estaba en la periferia de la ventana ya no parezca tan exagerado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el arte? ¿En dónde creen ustedes que operan los músicos y los artistas usualmente? La mayoría de artistas más interesantes operan dentro de la ventana de Overton o fuera de ella. Los músicos y los artistas, comediantes más interesantes allá afuera serán los que están diciendo cosas que todos escuchamos como normales, o usualmente son los que nos sacan un poco de nuestra zona de confort. Noten que los artistas usualmente trabajamos fuera de la ventana.
¿verdad? Traer a un músico satánico, ¿verdad? A Guatemala, ¿sí? Un país muy católico, ¿verdad? Muy religioso. Donde que eso es un intento deliberado también de crear controversia, ¿verdad? Entonces, noten que la idea es que los músicos, hay estudios, aquí les estoy mostrando a la izquierda, pueden ver estudios formales de esto no me lo estoy sacando de la manga, ¿verdad? Hay estudios bastante formales que sugieren que los músicos tenemos dos características muy importantes. Tenemos una propensión a la apertura de las experiencias. ¿Qué quiere decir eso? Nos gusta probar cosas nuevas, cosas distintas. Eso es deliberado, eso es parte de nuestra constitución como músicos. Nos gusta estar fuera de la ventana. Es divertido estar fuera de la ventana. Por eso es que si ven la mayoría de músicos usualmente y artistas tienden a ser medio controvertidos y a hacer cosas. Charly García se tiró, ¿verdad?, del quinto piso, sexto piso de un hotel y para probar cómo era caer en una piscina. Por supuesto que probablemente estaba drogado, ¿eh? Pero a lo que voy es que casi se mata, ahí está vivo. Pero los músicos tendemos a estar, todos los artistas tendemos a estar fuera de la ventana. ¿Qué quiere decir eso? No es raro que los artistas tendamos a poner incómoda a la gente, por construcción. Noten que es bonito que se hagan esta evaluación a nivel personal, pero los estudios lo que sugieren es que en los traits estos de las personalidades, ustedes pueden tener una fuerte sesgo hacia neurocitismo, hacia lo que es extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad y conciencia. No voy a entrar en detalle, pero los músicos somos muy en el centro, apertura a la experiencia, ¿va? Lo tenemos muy fuerte. Entonces, ¿qué estoy tratando de decirles? Que los músicos nos gusta desafiar, usualmente nos gusta deliberadamente desafiar, es parte de nuestra construcción. Pero también otro neurocientífico que se llama Daniel Levitin nos propone que la música ha tenido un rol muy importante en la historia por muchos motivos. Algunos de ustedes ya me lo dijeron, ¿verdad? Primero, comunicación. Fíjense que la música parece haber servido como vamos a ver, una pregunta antes para todos. ¿Qué fue primero, el lenguaje o la música? Fíjense que lo que están descubriendo, incluso Darwin, el mismo Darwin lo dijo. El mismo Darwin lo dijo. 20, ¿no? El mismo Darwin lo dijo. Fíjense que la música vino primero. La música es un protolenguaje. ¿Qué es protolenguaje? Antes de, ¿verdad? Proto quiere decir casi, ¿sí? Es antes de. Lo que estoy tratando de decirles es que la música realmente fue una forma inicial de comunicarnos. Ahora, estoy seguro que ustedes han escuchado a animales cantar. Estoy seguro. Hablamos del canto de los pájaros, ¿sí? Realmente los animales están haciendo música desde hace mucho tiempo. Les quiero mostrar algunos casos simpáticos. Solo déjenme terminar con la idea de que no solo digamos, la música fue una primera forma de comunicación, de hecho fue la primera antes del lenguaje, sino que también la música se ha demostrado que nos vincula socialmente. Les voy a mostrar algunos ejemplos de esto. También ayuda en el desarrollo cognitivo. Las personas pueden aprender mejor ciertos temas con la ayuda de música. Y también hasta tiene impacto sobre la selección de pareja, y es donde entra Darwin. Usualmente los artistas se caracterizan porque tienen muchas parejas sexuales. Y noten que eso es hay bastante evidencia de que usualmente tienen varias esposas, ¿verdad? Se casan varias veces, tienen un montón de hijos, ¿verdad? Y es porque el arte también se tiende a ver en la historia, ¿verdad?, de la evolución, se tiende a ver como una característica favorable para la sobrevivencia, ¿sí? Entonces, déjenme mostrarles primero Darwin. Noten que esto no es locura, ¿verdad? Darwin lo decía, se lo voy a leer, lo voy a citar. El hombre primitivo, o más bien algún progenitor temprano del hombre, probablemente usó su voz por primera vez para producir verdaderas cadencias musicales. Es decir, en el canto, como lo hacen algunos de los gibones en la actualidad. Y podemos concluir a partir de una analogía amplia extendida que ese poder se habría ejercido especialmente durante el cortejo de los sexos. Habría expresado diversas emociones como el amor, los celos, el triunfo, y habría servido como un desafío a los rivales. Entonces, que Darwin ya proponía que el lenguaje probablemente había sido un diferenciador evolutivo importante. Les quiero mostrar un videito, ahora sí. Estos les van a parecer simpáticos. Ok, estos son los gibones. Estos son los gibones de los que hablaba Darwin. Okay. Noten que, vamos a ver, ¿por qué eso todavía no es música? Se está acercando a ser musical, pero ¿por qué todavía no es exactamente música? ¿Qué creen que le falta? La letra vamos a ver que no es tan importante, pero sí, podría tener letras, ¿verdad? Repetitividad de un ciclo, una secuencia que se repite, ¿verdad? Y un patrón
continuo que nos comunica algo, ¿sí? Usualmente los gibones utilizan estos cantos para aparearse o bien para avisar de que hay depredadores y otras cosas, ¿verdad? Les quiero mostrar ahora perritos, estos me imagino que los han visto por todos lados en las redes porque es muy simpático, que prácticamente sí ya están casi que haciendo música. Por ejemplo, miren este, lo vamos a oír primero sin música. Miren este. You cannot keep interrupting. No, 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 no. I'm having a conversation. No. No. Ok, noten que es chistoso, pero si se dan cuenta que pareciera que está cantando, ¿va? Estoy seguro que han oído gente balbuceando de esa forma. Ahora quiero mostrarles este otro. Este es particularmente impresionante. Noten que la belleza de esto es que ya cambió hasta tonalidades. Ahora quiero que aprecien todas las tonalidades que hizo este perrito. Tal vez como no son músicos, tal vez no se dan cuenta de la riqueza de lo que acaba de hacer ese perrito, pero ahorita lo van a ver. Mírenlo con un piano. Ok, se dan cuenta que hasta armoniza, ¿va? Y hasta tiene, ya vieron que sí había una estructura, había un orden. Lo que pasa es que tal vez uno al principio no lo nota, pero los músicos inmediatamente escuchamos eso y decimos, eso está en cierta escala y tiene cierta coherencia musical, ¿verdad? Ahora, observen que, ¿por qué les estoy haciendo ver esto? Porque lo que quiero que vean es que la música no es simplemente un juguetito ahí bonito que tenemos hoy, realmente viene en nuestros genes, ¿sí? Lo traemos como parte de nuestro legado evolutivo. Y así muy brevemente, déjenme mostrarles, por ejemplo, miren este argumento del profesor Ian Cross. Él es profesor de ciencia y música en la Universidad de Cambridge. Y aquí viene una parte bien importante con que vamos a conectarlo con el muro de Berlín. Aquí vamos a empezar a hacer la conexión. Lo voy a leer. Dice, aunque el lenguaje puede usarse en muchas maneras para aliviar tales conflictos entre las personas, la principal fortaleza del lenguaje, que es ser preciso, puede en la realidad ser un obstáculo para la resolución de conflictos. Por favor, escuchen esto. El lenguaje puede ser un obstáculo para la resolución de conflictos. Principalmente porque cuando diferentes individuos o grupos ven las cosas de manera diferente, puede no ser siempre posible superar esas diferencias conceptuales. En contraste, escuchen esto, en contraste con el lenguaje, la música no se usa para la articulación explícita y precisa de significados y se considera que tiene una intencionalidad flotante. Vamos a ver, ¿alguien entendieron qué está diciendo ahí Ian Cross? El lenguaje a veces puede impedir que nos pongamos de acuerdo, porque la música no es precisa. ¿Ustedes saben cuál es el éxito de Arjona? Mucho de la forma en que escribe. Es ambiguo. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de músicos, la mayoría de buenos músicos son ambiguos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes dicen, es que esa canción la hizo para mí. Esa canción habla de mí. Me imagino que han sentido eso. ¿Ustedes creen que Bon Jovi, ¿verdad? O Maluma, ¿verdad? O Bad Bunny hizo la canción pensando en ustedes? ¿Ya? Usualmente hablan en forma bien ambigua. ¿Saben quién le da el significado propio? Ustedes. Ustedes decidieron que eso que está diciendo esta persona, eso es lo que significa. Y por eso es que a veces los músicos se molestan y se sienten raros de que ciertas personas adopten sus canciones como lemas para sus esfuerzos políticos, porque dicen, yo nunca quise decir eso, ¿verdad? Y estos están entendiendo eso de esa canción, ¿sí? No de que la música nos ayuda a comunicarnos precisamente porque es ambigua, porque nos conecta emocionalmente sin importar por qué nos estamos conectando. ¿Ven el punto? Ok, entonces, noten que cuando ustedes sincronizan, hay experimentos bien bonitos donde cuando ustedes sincronizan a los niños para hacer juegos juntos, los ponen a tocar tambores juntos, después cooperan más, después se llevan mejor, son más propensos a educar, a ayudar a sus compañeros a resolver problemas. Hay estudios bien bonitos en donde la sincronización de las personas ayuda a que cooperen. Ahora ya ven por qué Norcorea lo sabe, ¿verdad? Y por qué, ¿verdad? Todos los días manda música sincronizadora a toda la capital. Es un poco macabro lo que les estoy diciendo, pero la música tiene ese poder. Nos asocia, nos vincula, ¿sí?
Bueno, aquí hay otros estudios, no voy a entrar mucho en detalle, pero todos estos estudios lo que sugieren es que hay mucha evidencia que la música realmente ayuda también a los niños a que les vaya mejor en el colegio, a estudiar. ¿Cuántos de ustedes estudian oyendo música? ¿Estudian oyendo música? ¿Sí? ¿Les ayuda? ¿Les ayuda un poquito a estudiar mejor? ¿Verdad? Usualmente ¿cuántos se relajan con la música? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes piden permiso para hacer exámenes oyendo música? No sé si alguna vez lo han solicitado. Eso puede tener problemas. Pero alguno me dice, mira, puedo hacer mi examen oyendo música. ¿Sí? Puede tener un efecto, ¿verdad?, de enfocador. Ok, entonces, históricamente, ¿qué papel ha jugado la música en los cambios sociales? Quiero conectarlo entonces directamente con el muro de Berlín, pero primero quiero contarles un par de otros eventos donde ha sido importante la música. Muy brevemente, históricamente, a nivel de eventos, Martin Luther King sabía, así como los soviéticos, ¿verdad?, los nazis sabían que la música había que controlarla, Martin Luther King lo usó de manera deliberada para poder unificar en torno a su proyecto de los derechos civiles. Imagino que conocen un poco la historia, pero realmente Martin Luther King utilizó la música de forma deliberada. Por ejemplo, tuvieron lo que son las Staple Singers, ahí las pueden ver en pantalla. Ellas hicieron canciones gospel y ellos tenían claro, ¿verdad?, que tenían que utilizar la música gospel para poder vender su idea de luchar por los derechos de los negros, ¿verdad?, de los afroamericanos de esa época. Hubo dos músicos muy importantes, y me imagino que algunos de ustedes los conocen. Bob Dylan tiene una canción que se llama The Times Are Changing, que específicamente fue casi que el himno de esa época. Y lo mismo Aretha Franklin con su canción Respect, ¿verdad?, también fue muy importante. Y les quiero poner la letra porque quiero que escuchen lo que la gente escucha, ¿sí? Respect es particularmente interesante. Ahorita la vamos a ver. Aquí me gustaría que le pongan atención a la letra. Pónganle atención a la letra y me dicen qué tiene que ver con los derechos civiles de la comunidad afroamericana. Ok, está hablando ella sobre los... Es bien interesante esto, porque este fue el himno de ese movimiento. Uno de los temas importantes. Está hablando ella sobre la liberación de digamos, los derechos civiles de la comunidad afroamericana. Está hablando sobre la lucha, sobre las injusticias. ¿De qué está hablando ella? ¿De qué está hablando ella? Claro, ¿y quién? Pero ¿quién quiere que la respete? En su casa, ¿ah? Sí, y parecería que le está hablando el esposo. Ahora, ¿por qué creen que una letra tan rara se volvió himno del movimiento de libertades civiles de los afroamericanos? Ustedes, estoy seguro que han visto canciones parecidas contemporáneas de otras mujeres, ¿verdad?, que cantan, ¿sí? Entonces, que básicamente se dan cuenta que la ambigüedad de la letra es bien interesante porque fue la comunidad la que decidió que para ellos esta canción representaba el exigir que me respetaran por mi dignidad y por quien soy yo, ¿sí? Ellos simplemente le dieron ese significado, ¿sí? Igual Times Are Changing, no se lo voy a mostrar porque les quiero llegar al muro de Berlín, pero igual Times Are Changing, si la pueden escuchar, de Bob Dylan, que por cierto Bob Dylan ganó el Nobel de Literatura por sus letras. Es muy interesante porque también, digamos, habla de forma bien ambigua sobre que los cambios se están dando y que probablemente vamos a ver algunas variaciones en los derechos que tienen algunas personas.
Bien, me voy a ir directo al muro de Berlín, que era el punto al que llegamos. Fíjense que este es un caso bien interesante. Probablemente ustedes no conocen a estos, otra vez sí, uno de ellos, ¿verdad? Aquí está David Bowie, que ya falleció, y está Iggy Pop. Y los dos estaban un poco consumidos por las drogas, ustedes saben cómo son los artistas a veces. Y decidieron alejarse de todo esto, porque sentían que se iban a morir si seguían viviendo así, y se fueron a vivir a Alemania en la época del muro de Berlín. ¿Sí? Ellos lo que querían era como que ir a tener una experiencia distinta en Alemania. Y entonces fíjense que David Bowie mira a una pareja, solo lo pude hacer con inteligencia artificial, no encontré una foto exacta de lo que quería, pero David Bowie una vez estaba en el estudio viendo hacia afuera y mira que hay una pareja abrazándose, ¿verdad? Abajo de un tanque, justamente un tanque que estaba cuidando el muro de Berlín. Y le sorprende que lo que mira son dos novios que no se pueden ver porque están separados por el muro de Berlín. Y decide hacer una canción sobre este tema. ¿Sí? Les quiero poner la canción. Y este fue el tema dominante de la caída del muro de Berlín. ¿Y saben dónde la cantó? A ver, ¿alguien sabe dónde cantó esa canción? La cantó en el muro. Hicieron un concierto en el muro de Berlín y los ciudadanos del lado de ¿verdad? También se congregaron y escucharon el concierto del otro lado. Fue la única manera en que lograron hacer el concierto y les cantó esta canción que se llama Héroes. ¿Sí? Les quiero ponerla. Pongan la atención a la letra. I will be king, and you will be queen. Though nothing will drive them away, we can beat them. ¿Habían oído la canción? Just for one day. ¿No? We can be heroes just for one day. And you can be me. And I'll drink all the time. 'Cause we're lovers. That is a fact. Yes, we're lovers. That is that. Though nothing will keep us together, we could steal time just for one day. We can be heroes forever and ever. Miren esta frase que viene ahorita. Hasta aquí quería llegar a esta frase que viene. Pongan atención a esta frase. Ok, ¿se recuerdan que les dije que la música es ambigua? ¿Va? Ahora, vuelvo a hacerle la pregunta. ¿Por qué creen que esta canción fue tan importante para la caída del muro? Primero, está hablando de héroes. ¿Cómo empieza la canción, la letra? ¿De qué se trata al principio la canción? ¿Perdón? Una pareja, ¿verdad? Que se quieren, digamos que están diciendo, mira, podemos ser héroes por lo menos un día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos si mañana nos vamos a poder volver a ver, pero por lo menos hoy sí nos vamos a ver, ¿sí? Noten que después se empieza a hablar de que ellos son una pareja normal, se pelean, ¿verdad? Él toma mucho, no sé si vieron, ¿verdad? Él está diciendo, mira, nosotros somos gente normal, ¿sí? Y estamos tratando de vernos un día porque no nos dejan. Ahora, se dan cuenta toda la construcción mental que tienen que hacer para entender de qué está hablando. La última parte es particularmente importante y con eso termino. Habla de unos delfines, ojalá que los delfines pudieran nadar.
Probablemente no van a saber a qué está haciendo referencia él. Está haciendo referencia, ahí está el concierto, miren. Se lo muestro rapidito, ahí está el concierto. Es el concierto donde él tocó esta canción, ¿verdad? 2 años después cayó el muro, después de esto. Y lo que quiero que vean es que él hace referencia a Weiss, ¿verdad? Que él básicamente fue un alemán del este que trató de pasar el muro a través de un río y se ahogó, ¿sí? Entonces, que básicamente, por eso es que les hacía ver de que tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos las letras, porque los artistas tendemos a hablar de forma a veces ambigua, pero está haciendo referencia a que me gustaría que hubieras podido haber nadado como un delfín, para que pudieras haber llegado al otro lado, ¿verdad? Entonces, al final, tal vez no lo vemos, pero termino contándoles que Scorpions, otra banda alemana, ellos son alemanes, tienen el himno de la caída del muro de Berlín. A ellos se les atribuye esa canción. ¿Alguien la sabe? Y con eso termino. ¿Alguien sabe cuál es esa canción? Se llama Winds of Change. Winds of Change se llama la canción, es una canción de rock. Y ellos la tocaron en Moscú. Fueron el primer grupo que tocaron una canción de rock en Moscú después de que Gorbachev permitió la entrada de personas a hacer música. ¿De acuerdo? Así que espero que escuchen las letras y que se den cuenta que la música puede ser poderosa y puede derribar muros.